Mi amado hermano, esta salvación es para todo, tanto para el pueblo elegido por Dios, Israel, como para todo aquel que cree. Veamos el verso 12. Dice la palabra de Dios así: no hay diferencia entre el judío o griego, ¿verdad? Todos tenemos al mismo Señor, a Jesucristo el Señor, y Él abunda en riqueza para todos los que le invocan. ¿Qué es invocar? Llamar, dice. Es suplicar, es rogar, es pedir auxilio. Imagínense, el Señor está respondiendo al instante de tu invocación, porque todo aquel que cree en el Señor Jesucristo puede invocar. El que no cree no le puede invocar, ni él escucharlo. Y a Dios no lo podemos engañar. Él conoce tu corazón, que se dice, se cree con el corazón para justicia y se confiesa con la boca para salvación. A Dios no lo engañamos. Podemos engañar al prójimo, al pastor quizá, o al ministro, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, todo aquel que es hijo de Dios, que cree en Él, le va a invocar. Dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, porque nadie puede invocar a alguien que no conoce. ¿Cómo vas a invocar, por ejemplo, Jesús, sáname, si tú no conoces que Él o no sabes que Él es tu sanador? No puedes invocar. Le vas a invocar porque crees que Él es sanador, porque Él es tu Salvador, porque Él es tu Señor. De lo contrario, no puedes invocar. Como le pasaba a Israel, no podía invocar al Señor puesto que no le conocía. ¿Cómo lo iba a invocar? No sabía de Él, no entendía de Él. Ya lo vimos en los versos anteriores. Entonces dice, ahora el apóstol Pablo hace una serie de preguntas refiriéndose al pueblo de Israel. Miren el verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? Lo que yo les decía. ¿Cómo? ¿Cómo Israel va a invocar si no han creído en él? Dice, ¿y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Porque no quisieron escuchar. No es que no oyeron, no quisieron escuchar. Miren, ¿y cómo oirán de Él si no se les predica? Miren, ¿y cómo habrán predicadores si nadie los envía? Ahí está, como está escrito, dicho por el profeta Isaías. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Si usted está poniendo atención, mi amado hermano, se da cuenta de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. El pueblo de Israel todo el tiempo tuvo predicadores que le predicaran el evangelio. Ahí está Isaías, todos los profetas, David, las escrituras, los salmos, ellos los leían. Igual hoy nosotros no vamos a tener excusa, porque la palabra de Dios es escuchada en todo lugar. Tú decides si quieres escuchar o no. Te sale un predicador, no, eso no. Te sale una película, esto sí, ¿verdad? O algo que te llame la atención. Nosotros decidimos, Israel decidió no escuchar a su Dios. Se equivocó, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Israel es desechado, no, de ninguna manera, es su pueblo, son sus hijos. Y como a hijos los va a llamar, pero les va a dar papá. Ahora miren lo que viene a continuación. Es algo muy importante que quiero que pongamos mucha atención. Vamos a ver los últimos versículos donde el apóstol Pablo nos
nos explica cómo Israel rechazó el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo triste, doloroso, ¿verdad? Y nosotros, al igual que el apóstol Pablo, debemos de rogar por la salvación de esa nación, porque por causa de ellos ha llegado la salvación a nosotros, los gentiles, y tenemos que interceder, tenemos que saber rogar por el prójimo. No roguemos solo para nosotros mismos, sino roguemos por el prójimo, por los demás, por los que no conocen a Cristo, por los que aún no conocen la salvación ni han sido justificados. En el nombre de Jesús, roguemos por ellos.